Hola, muy buenas tardes a todos. Tengo la oportunidad y el privilegio de entrevistar a un artista. Él es artista plástico internacional, es orador, es conferencista, es escritor, escribió un libro precioso, también da clases de artes visuales y tengo el privilegio de entrevistarlo y compartir un libro que en este caso no es un libro de él, pero es un libro que sé que le llega muchísimo, así que le voy a dar la bienvenida a él. Bienvenido Pablo Larrañaga a Lo dijo un libro. Hola María, gracias. Para mí una alegría inmensa volver a estar con vos acá y más hablando de un libro y de un artista que amé de toda la vida. Así que para mí me siento como en casa realmente. Qué bueno, bueno, vamos a hablar de Picasso, pero contanos cómo se llama el título de este libro y quién es el autor, quién escribe este libro en esta oportunidad. Acá lo tengo, estoy mirando. Se llama Picasso Creador, es el título, y tiene un subtítulo que es La vida íntima y la obra. Y el autor es Pierre Daix, que es un autor y biógrafo de Picasso, francés, que realmente lo conoció, incluso compartió tiempo con él también, y hay fotos, se puede ver de ellos juntos, y ha escrito, y es más, hasta el mismo Picasso ha revisado lo que él ha ido escribiendo sobre Picasso, más información que él recopiló de otros lugares, así que es sumamente detallado y completo. Es alguien que se dedicó a estudiar no solamente su obra, sino su vida, digamos. Exactamente, incluso antes él había ya publicado un libro anterior, dos en realidad sobre Picasso, pero que más que nada se trataba de la obra artística de Picasso, no tanto de la vida, pero cuando él escribe este libro, no solo que abordó la vida de Picasso, sino que también hubo acceso a mayor cantidad de obra que era de Picasso mismo, de su colección privada, personal, acceso a lo que los hijos le contaron, a lo que otros amigos le han contado de Picasso. Realmente se pasó porque tiene incluso después al final referencias de dónde ha sacado cada información, cada parte, y la verdad son páginas y páginas y páginas aún que es re interesante leer de dónde ha sacado toda la información, todas las referencias, que al mismo tiempo lo hace más fácil de leer porque cuenta sobre, por ejemplo, el Picasso en su casa, en su taller en Málaga, tiene tal obra, pero no interrumpe como la historia para decir, no sé, esto me lo dijo tal persona, o esto lo averigüé de tal forma, sino que al final uno puede leer como todo ese agregado de información específica, y así que al mismo tiempo es como muy fácil de ir leyendo. Toda la bibliografía al final. Exactamente, sí. Bueno, nosotros conocemos el nombre Picasso, algo nos suena, podemos no saber de arte nada, pero nos suena el nombre. Pero ¿cómo se llama él? Bueno, él tiene 12 nombres, es un nombre larguísimo, incluso te lo voy a leer. Son 12 nombres, que es una tradición, bueno, muy española el hecho de, bueno, agregar al apellido del padre, el de la madre, pero él viene de una tradición, por un lado, católica, porque España es un país como con más ritualidad, diría de alguna forma, o más culto hasta en algún punto a las creencias católicas, hasta más que Italia, diría. Pero por un lado él tiene como toda como ese trasfondo bien católico, pero al mismo tiempo una parte de su familia venía del lado de los árabes y también tienen como una cultura del tema de los nombres, de dónde son, del apellido, de los familiares, es como una forma de honra también, eh, más que al mismo tiempo él era muy cercano a su abuela, a sus hermanas, a su madre, al padre también, pero era justamente tal vez por el trasfondo árabe, donde a veces la mujer está un poco como relegada, digamos, como que en este caso las mujeres se sintieron como más liberadas por tener un estilo un poco más español, no tan árabe, y aprovecharon y le pusieron nombres, como que
fueron muy presentes y tuvieron como, el autor llama hasta que como que la tribu esa era como dominada por la abuela, decía incluso el autor, a ese punto. Pero te voy a decir los 12 nombres 12 nombres. de Picasso, que son, dice, acá está los 12, algunos dicen que son 7, pero también están los que dicen que son 12. Dice, el nombre completo de la artista Picasso fue Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Que incluso Picasso es del lado de la madre, del padre era Ruiz, pero como era mucho más común el apellido Ruiz en España, Claro. decidieron para que sea más llamativo y menos común, hasta por ese, exactamente, para que digan Picasso, y hasta el día de hoy creo que fue una buena elección, Sí. porque Picasso no nos suena a otro Picasso, no hay una gran variedad de Picasso. Sí, después está, bueno, su hija, Paloma Picasso, que también es conocida, pero bueno, él fue el primero que sobresalió, diría. Sí, la verdad que me imagino su DNI o no sé qué usarán allá, un bastante extenso. Tal cual, para nadie le creería. Claro, un dato de color. Arrancamos con un dato de color. Y bueno, como esto es arte y es pintura, seguimos con el color. Y bueno, ¿cómo se inició, en este caso, Picasso en la obra? ¿Cómo se inició él como artista? ¿Cuáles son sus inicios? Mira, sin duda, bueno, el autor lo que menciona es que Picasso ya había agarrado los pinceles aún antes de saber hablar, porque su padre era profesor de dibujo, también trabajaba como cuidador en un museo, y también restaurador de obras de arte, que le traían pintadas de otras personas. No fue, la verdad, muy conocido, incluso el autor habla, a mí me da un poco como de tristeza, diría, como que no fue demasiado buen pintor tampoco el padre, aunque era docente y aunque enseñaba, pero bueno, yo creo que también probablemente lo estaban comparando con la genialidad y el virtuosismo de su hijo, que bueno, o sea, era Picasso, que a los 8 años hay una obra de él, que no es su primera obra, pero hay una obra de él que a los 8 años que ya pintaba como un maestro renacentista, hay una escena de una chica tomando la comunión, y parece, o sea, nadie diría que lo hizo un niño. ¿Era niño cuando hizo esa, por investigando y mirando en internet un poco, esa la hizo de niño? Esa la hizo de niño, exactamente, no es su primera obra más conocida, pero sí, esa la hizo de niño, y llamó la atención porque incluso fue como una especie de examen que él como que presenta a ver si lo admiten en la escuela de arte, cuando era mucho más hábil que muchos de los demás profesores que estaban ahí. Pero bueno, yo creo que ahí el padre debe haber ayudado mucho también, más allá del talento, porque se habla de que el padre tal vez no era tan buen artista, pero probablemente sea muy buen docente, porque aunque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, probablemente lo haya aconsejado muy bien, yo creo, y le haya compartido de la pasión que tenía por el arte. Digamos que su padre fue alguien que lo guió, porque hay otros casos que matan, Sí, digamos, la ilusión, y no en este caso como que fogoneó para que siga con esto. sí, exactamente, totalmente, y incluso se ve el apoyo, lo cual es muy lindo, porque se ve el apoyo más allá de tal vez el padre no haber trascendido como artista, sí como que sirvió para que su hijo logre esa trascendencia que él no tuvo como artista. Dejó Así que él que sí, brille, tuvo claro. ese apoyo. Como que Sí, dejó que él brillara, como que sea el hijo el que eh, brille, que era el que tenía el talento, digamos. exactamente, sí, 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 exactamente, sí. No, no es como te digo, esa de la comunión no es la primera obra, incluso mira, si querés acá la busqué, te la puedo mostrar, no es la primera obra, pero para los que vean el video te la Para puedo los que vean el mostrar. video. Hermoso.
sí, sí. Pero bueno, no es la ¿Cómo se primera llama esta obra. obra? ¿Cómo se llama esta obra? Esta se llama La Primera Comunión, La pero primera. no es la primera, no es la primera obra hay otra primera que se llama El Picador Amarillo, que la pintó sobre una tapa de madera de unos sabanos, de la cajita de unos sabanos. Mira, cuando se arreglan con lo que tienen, cuando uno quiere... Exactamente, sí, sí, totalmente, y yo como artista eso también, yo he pintado, no es para compararme con Picasso, pero uno, así como un niño pinta en las paredes, que es lo primero que tiene al Sí, alcance a veces y que desespera a los padres también, sí. eh, uno, que yo en la escuela, en la secundaria, que fui a una secundaria de arte, donde nos hablaban mucho de Picasso también, me acuerdo que en un banco de escuela viejo que se había arrancado la tapa, no sé cómo, en algún episodio alguien arrancó la tapa de un banco de madera, y me acuerdo que me la traje a casa, pedí permiso y la hice, y así con otras cosas. Pero y como dijiste vos igual, es muy de artista ver qué se encuentra para poder pintar en eso, y más al inicio, que un bastidor en general tiene un costos muy altos, los materiales, todo, entonces lo que se puede ahorrar, aún hasta el mismo Picasso de chico, porque no venía de una familia acomodada, sino al contrario, se habla de que el padre tenía, bueno, si bien tenía 3 trabajos como artista, cuidador en el museo y docente, se habla de que no tenían una economía muy buena realmente, o sea, como que les costaba bastante. Sí, eso estuve leyendo un poco, investigando ahí. ¿Aborda el libro el tema de lo personal? ¿Se va mezclando en su arte lo personal o son dos cosas separadas? ¿Puede un artista? Son dos preguntas juntas, pero en el caso de Picasso y en el caso de los artistas en general, o sea, la vida personal va muy metida en lo que hacen, como era en el caso de Picasso y como es en el caso de los demás artistas, no sé. Qué hermosa pregunta. En el caso de Picasso, perdón, acá estoy bajando el celu, que ya había bajado, pero sé que no lo bajé completamente, ahí está. En el caso de Picasso, la vida aparece completamente retratada en su obra, desde el inicio hasta sus últimos días, e incluso eso se ve también en una película de la obra de la vida de Picasso que se llama Sobreviviendo a Picasso, y también porque eso que vos preguntás es un punto clave, donde uno ahí puede ver las pasiones de Picasso, puede ver los distintos periodos artísticos en los que él pintaba según sus emociones, el periodo azul, el periodo rosa, cuando el azul era cuando estaba más triste, después cuando conoce a una de sus musas, por llamarlo de alguna manera, porque el autor dice, más que un mujeriego, era un explorador, dice, de mujeres, porque tuvo muchísimas, y Qué de lindo cada ese una, eufemismo, qué lindo, qué interesante eufemismo, explorador. sí, exactamente, y de cada una, él ha pintado desde cuando la conoce y queda como impactado y que le genera misterio, le genera atracción, le genera un montón de sensaciones positivas, digamos, pero por otro lado también cuando hay ruptura, cuando se peleaba, cuando se separaba, cuando aún por culpa de ellas dejaba de pintar no demasiado, pero dejaba de pintar aunque sea unos días, porque él era alguien que hacía hasta varias obras por día, pero dejaba de pintar en un momento aún por el drama que le ocurría con algunas de sus mujeres. Era bien emocional y retrataba su vida emocional, su vida sentimental, mucho de su vida sexual también, y en diversidad de- de técnicas también. Sí, Y te respondo la otra parte, perdóname. Y en general a mí me gusta creer que cuando yo estoy viendo una obra de un artista, y en lo personal a mí también me gusta hacerlo, que es pintar de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy, eh, no sé, si estoy leyendo sobre algo o donde experimenté algo que tiene que ver con mi creencia, con mi fe, que eso también lo hacía Picasso, de plasmarlo, a mí me gusta porque se me hace una obra completamente honesta. Es como que lo que ven en mi obra es lo que yo soy. Yo creo que sí, hay artistas que tratan de separarlo, que tratan de hacer diferencia,
entre, bueno, esta es mi obra, pero por otro lado va mi vida personal, y que no tengan nada que ver. Pero yo creo que hasta si uno analizaría en detalle, hasta hay algo en la pincelada, aunque el tema sea distinto, que algo siempre del momento que se está viviendo, si es de ansiedad, si es de tristeza, si es de felicidad, se ve plasmado. Y algo que para Picasso fue muy importante, que también se ve reflejado, y más hoy en día, por ejemplo, con todo lo que está pasando en la guerra actual, también él ha retratado sobre temas de guerra, sobre cuestiones políticas, él fue como bastante involucrado en esas cuestiones también. Hay una obra que es enorme, un cuadro no muy grande, que retrata la guerra o lo que él sentía. Exactamente, el Guernica, totalmente, que fue una de mis obras cuando yo era chico, que me impactó por el tamaño, que fue algo que vos mencionaste, y aún como en no demasiada diversidad de colores, porque él usa mucho el verde, un verde muy oscuro, el gris más que nada, o negro. Es una pintura como muy fría, muy triste, pero al mismo tiempo diría, caóticamente bella, porque hay mucha variedad de imágenes, de cómo las armó con estilo cubista, cómo compuso esos paneles gigantes, eh, y fue una de mis, que a mí me ha motivado muchísimo, porque ya se podría considerar hasta una obra de tamaño mural, lo cual tiene mucho que ver también como con algo social, como es el mural. Y quiero entrar ahí, dirían los que entrevistan. ¿Qué sería eso? Me interesa cuando es algo mural, social, como que es para todos, como... Exactamente, sí, porque digamos los muralistas y aún más en lo que es Latinoamérica, pero después eso es algo que se ha visto en todo el mundo, que en general el arte de los cuadros, la pintura, se ve como para cierto público, como para una élite o para gente que ahí tenía la costumbre o la tradición familiar de ir a museos, a galerías de arte. Hoy eso se ha roto, yo creo que gracias a Dios y por la tecnología también. El arte hoy puede ver imágenes de Picasso sin tener que ir a París, a Francia, o a Madrid, en España, en Barcelona, eh, o a un museo mismo acá en Argentina, donde he visto obras de Picasso yo también. Entonces, en cambio, el mural era todo el mundo que pasaba por una esquina que tenía un paredón pintado, ya sea la persona que no tenía hogar, o el médico de la ciudad, o el médico del pueblo, o hasta el presidente, si pasa ahí, no sé, porque va a un acto y va a ver lo que está ahí plasmado. En general, muchas veces se tocan temas que importen al mismo tiempo a una gran mayoría, o algo que se le quiera decir a un gran público. Distinto es una obra que va a ser expuesta en un lugar donde va a haber menos personas. O de última, una obra que no tenga un contenido demasiado relevante para nadie. Total, no está pensado para ser expuesto de una forma masiva. Así que esa es por ahí la diferencia del mural. Tiene que ver con cuestiones sociales en general, y que es para un gran público donde no hay que pagar entrada para verlo tampoco. Y se Distinto entiende. es, por ejemplo, las esculturas. Si bien las esculturas son también como para, más hablando en esa época, ¿no? Como para una élite o para gente que tenía tradición cultural de ir a ver arte, pero por lo menos las esculturas ya era más común, ya es más común verlas en una plaza, en un parque, en la entrada de algún edificio, tal vez de alguna municipalidad. Entonces, por lo menos la escultura, si bien en lo personal yo creo que es un poco, no sé si más difícil de apreciar, esto depende de cada uno, pero es un material más duro, más pesado, más frío se me hace a mí que una pintura. eh, pero sí, en general ha tenido más como salida al mundo exterior, la escultura. Y se entiende que el Guernica, este cuadro enorme, intente o se lea desde un lugar social, ya que estaba retratando una guerra. Exacto, sí, sí, los desastres de la guerra, y que él, bueno, se ha sentido profundamente tocado por ver la destrucción, la desesperación,
hay una pequeña lamparita, hay como una especie de sol, que parece un sol, que parece un ojo, y que tiene como un foquito, una lamparita, y que es como que está ahí arriba, pero al mismo tiempo es todo tan gris, entonces es como que ni siquiera esa gente puede ver como una luz en medio de todo ese desastre. Eh, Hablando de Picasso, él fundó, no sé, inició, no sé cuál es la palabra correcta, este término, el cubismo. ¿Qué es y por qué cuando uno indaga sobre él es esa palabrita que aparece que es muy extraña? ¿Qué tiene, Bien. a qué se refiere cuando decimos cubismo? Cubismo es considerada la primera vanguardia pictórica. Siempre hubo estilos de pintura, siempre hubo gente que fue haciendo algo diferente, y a cada uno de eso le decían movimientos, estilos, y en un momento se le empezó a decir vanguardia a eso nuevo que iba apareciendo. El tema del cubismo apareció en algún punto como un poco despectivo, porque pintaban como si fueran imágenes geométricas, cubos. Entonces decían, son cubos esos. Pero algunos, yo estoy de acuerdo, o sea, porque había dos ahí como que se pelean el primer puesto por el tema del cubismo, que uno era Breton y otro es Picasso, pero en general se suele dar como que uno inspira un poco al otro, el otro al otro, el otro al otro, hay que ver en qué momento se dijeron, bueno, esta es la primera obra cubista. A mí me gusta decir que Picasso fue el primero, porque yo lo he seguido, realmente es apasionante su obra, y también creo como con justicia que se le atribuye a él, y ahora te voy a decir exactamente qué es el cubismo y cómo es, porque se dice que Picasso pintó toda la historia del arte. ¿A qué me refiero? Que Picasso uno puede ver, bueno, a ver, ¿cómo pintaban en el renacentismo? Y pintaban oscureciendo con negro, aclarando con blanco, y había uso de la perspectiva, y las proporciones del cuerpo eran como los cánones griegos. Buscamos, hay obras de Picasso en estas características. Después decimos, bueno, a ver cómo era el barroco, y el barroco era una pintura con muchos adornos, con un fondo oscuro, una luz que viene de un solo lado y genera sombra del otro lado. Buscamos la obra de Picasso y hay pintura barroca, aunque era otra época, por supuesto. Buscamos después impresionismo y así con todo. Entonces, a mí me parece como que con justicia él ha como analizado con la práctica todos los movimientos artísticos hasta llegar a algo y decir, bueno, quiero hacer algo que no tenga nada que ver con lo anterior, Claro. porque lo he experimentado. Entonces a mí me gusta que se le atribuya a Picasso. Y el cubismo se le dice la primer vanguardia porque fue el primer estilo de pintura que logró abandonar la perspectiva. Es decir, que si yo te muestro un libro inclinado de esta forma, esto está más cerca, es más grande, esto está más lejos y se va como afinando, digamos. Eso es perspectiva. O una calle, por ejemplo, ¿no? Lo que están los dos, las dos columnas de la luz que están más cerca las vas a ver más altas, y la calle a medida que se aleja se va a ver como más finita, y las luces como se van a ir achicando los postes. Bueno, eso es perspectiva renacentista, para decirlo de una forma sencilla. Entonces Picasso logró como abandonar eso. Por primera vez, no era obligación que la mano que estaba más lejos sea más chica que la que estaba más cerca, no era obligación que si esta mano estaba así, que esta la pueda pintar, no sé, el dedo este lo pueda pintar como girado, como si estuviera de frente, o sea, fue la primera vez como que se pintaba así, como que técnicamente hablando era pintar un objeto o un lugar de más de un punto de vista a la vez. Claro. Que al mismo tiempo se dice que eso lo tomó de Miguel Ángel o de los egipcios. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en los egipcios, muchísimos años atrás, pintaban esos cuerpitos como, que creo que sería, por ejemplo, el cuerpo de frente, pero la cabeza de costado y el ojo de frente. Entonces era como que los egipcios, a ellos se decía que era por falta de conocimiento, pero bueno, o sea, si Picasso probablemente, como él pintó toda la historia del arte, al analizar pintura egipcia o arte egipcio, seguramente dijo, pero pará, esto está de un punto de vista, esto está de otro en una misma obra. Algunos dicen que por ahí puede haber venido el cubismo.
los ojos que pinta Picasso y los ojos egipcios, como que hay una, ahora que me lo decís, uno puede Sí, encontrar, porque lo vio en un dibujo, dirá, porque en algún ujú, lado lo vio, uno encuentra el hilo ahí, la unión. exactamente, totalmente de acuerdo, es una hermosa observación la que estás haciendo, porque, te digo la verdad, o sea, no se la he escuchado ni a mis profesores, ni a historiadores, ni a nadie hacer hincapié en eso específicamente, y es 100% acertado. Los ojos egipcios así, tal cual en dos trazos, igual a los ojos de Picasso, o sea, Mari, maravilloso, sos experta en arte. No, quisiera, me encantaría ver un cuadro, tener la experiencia, o sea, hasta ahora todo investigando para el primer libro que compartimos, sigo investigando para este porque me parece que Bien. amerita el tema, pero ahora que me vas diciendo y de prestar atención a las películas y un montón de cosas, como que en mi cabeza se unió esos ojitos que viene algo de los Sí, egipcios, los jeroglíficos y todo eso. exacto, exactamente. Todos Sí, estos de ahí. cuadritos hermosos, divinos de Picasso que estuve mirando por internet para preparar esto, esos ojos, esa particularidad de los perfiles de la cara, que es un costadito y a la vez el otro, pero a la vez de frente, como que los costados, Exact- todo de frente. exactamente, eso es el cubismo, una imagen de dos puntos de vista al mismo tiempo. eh, Incluso también él toma cuestiones como un poco animales, él era fanático de la tauromaquia, de las corridas de toros en España, entonces él también mezcla estas cuestiones como de las máscaras un poco africanas, con un poco de lo que son los toros, con lo que es es un deporte bastante, para llamarlo de alguna manera deporte, ¿no? Pero como bastante sangriento y pasional, donde hay muerte, donde hay vida. eh, entonces, él como que, y al mismo tiempo los egipcios también, o sea, vivían muy de cerca todo eso y lo plasmaban, ¿no? Así que esto de las máscaras, así que en algún punto hay una conexión a la que podríamos ir profundizando totalmente. Mari, gracias, excel, maravilloso. Qué bueno que un profesor me diga eso, la verdad que terminamos Sí, el bloque, este primer bloque, me quedo contenta. Nos vamos ahora a una tanda, hacemos un cortecito y bueno, y vamos a seguir hablando más allá de también, no solo de Picasso, sino de vos como artista y bueno, de todas tus percepciones en cuanto a Picasso. Bueno, nos vamos a una tanda y ya seguimos con más Lo dijo un libro. Y aquí retomamos esto que es Lo dijo un libro, compartiendo con Pablo Larrañaga, artista plástico. Compartimos esta obra, Picasso Creador, del autor, ¿cómo es el autor? Pierre Dex. Pierre Daix. Te lo pregunto porque sabía que no lo iba a pronunciar bien, porque sabía que era de otro país y no sé. Y el francés es un idioma, bueno, muy particular, no se parece a nada, diría. Y bueno, yo en la escuela he tenido francés y después también tomé clases aparte. Es un idioma que me gusta mucho por justamente todo esto, todo el tema del arte que hay en torno a, bueno, el mismo Picasso, si bien es español, a gran parte de su vida tiene que ver con Francia. Entonces, en esa época París, y aún antes también, era como la capital mundial del arte. Hoy en día también se le llama así, un poco ahí reñido el primer puesto con Nueva York, para lo que es la pintura por lo menos. Así que el francés y el inglés creo que como artistas es una gran herramienta. Exactamente, el idioma es una herramienta para los artistas. Volviendo, Ujú. bueno, a la obra de Picasso, hablamos del periodo azul, lo tocaste así como por arriba, quisiera meterme en ese punto, qué fue esta época en él y qué quería retratar con este periodo azul. Bien, mira, el periodo azul tiene que ver como con la primera etapa de él como artista, eh, iba a decir entrando en la madurez, pero Picasso desde niño era un artista maduro, uno podría decir. Pero tal vez pintando desde la madurez a nivel de sus convicciones o conectando.
sus sentimientos ya no era una cuestión tan técnica, que él siempre manejó muy bien, sino algo más emocional. Y bueno, y el periodo azul era una serie, una etapa donde él pintó muchas pinturas con tonos azules, verdosos, lo que daba una sensación de frialdad, de tristeza, incluso usaba un azul cobalto, que es distinto al azul ultramar, por ejemplo, o el azul de Prusia, que uno lo mezcla con blanco y da como el color cielo celeste lindo, feliz. Este tipo de azul, el cobalto, da como una cosa medio verdosa, más como tristona, más oscura, pero un oscuro como te digo, como húmedo, es como da esa sensación. Yo, por ejemplo, cuando tengo que pintar agua, un mar, no uso el mismo azul que que el cielo, uso este azul que da como una sensación como de mojado, de humedad. Y él pintaba además escenas tristes, con rostros tristes, gente sin ropa, pero en situaciones justamente como pasando hambre, pasando frío, pasando incomodidad. Uno ve esas pinturas, la verdad, y no son pinturas que, si la tengo, la tendría por ser de Picasso, pero no por lo que me transmite realmente, porque no es muy feliz. Y al mismo tiempo se atribuye a que él en esa época no era el Picasso adinerado que fue luego, porque él ha sabido hacer muy buen negocio con su arte, en vida, digamos, si querés eso podemos charlar también. Entonces, como que en esa época también se dice que era porque él tenía, bueno, el autor habla de eso también, no tanto acceso a una múltiple cantidad de colores y posibilidades de cambiar y la variedad, o sea, él exprimió al máximo esos pomos, los diluyó, los estiró lo más posible y se ve que era el azul y el blanco, el verde y quedó y el negro, eso bien oscuro. Después pasó a otro periodo. ¿Cuál fue ese periodo? ¿El Después pasó al periodo rosa, que ahí ya era completamente diferente, porque ya se habla, el autor mismo lo dice como la etapa madura, ya la madurez artística de Picasso, donde ahí ya las pinturas eran mucho más felices, más cálidas, ya no era, igual no le duró mucho a él, pero ya no era ese pintor triste que pasaba hambre, que sufría su arte y su profesión, como que ya no era esa clase de artistas, como si otros muy conocidos han sufrido mucho, qué sé yo, Modigliani, por ejemplo, que también era un pintor muy conocido, francés él, que sí, en general la pasaban bastante mal en esa época. O incluso el mismo que fue anterior, Van Gogh, que diría es uno de se pelea ahí el puesto número 2 con mis favoritos, y que él también la ha pasado bastante mal como artista. Entonces Picasso como que llegó a un punto donde ya estaba mucho más cómodo en la economía, ya tenía un nombre formado, ya tenía gente que buscaba su obra, y tenía también la posibilidad de pintar. Ahí está también lo que vos me decías, cómo se conectaba su vida con su obra, y en esta época ya pintaba más feliz, y se nota. Claro. Y también el poder comprar variedad de colores y demás. Exactamente, sí, totalmente, exacto. Podía comprar, podía variar, podía elegir, y bueno, se ve que elegía pintando algo, unos colores más felices. Más cálidos, más felices. Y bueno, Ujú. de tu caso en el programa anterior, de paso vamos a tu libro y demás. ¿Cuáles eran, en el caso de Picasso, sus excentricidades? Porque los artistas tienen eso, uno va viendo y va estudiando sus rarezas, podemos Sí. decir. Es algo que lo hacen intencional. ¿Cuáles eran de Picasso esas rarezas, esas excentricidades que tenía? Sí, mira, si se puede decir, por ejemplo, una excentricidad fue el tema de cómo él ha hecho como una cultura de esto, como decíamos hoy, para decirlo de una manera un poco más amigable, el tema de la exploración de la mujer, o que no solo se refería a cuestiones de relaciones, sino también artísticas, como que el hecho de él tener haber tenido variedad de musas, es en algún punto, yo creo, una excentricidad. Y después también características como
que él disfrutaba mucho ir a la playa, pero así, él hacía que se sepa que él estaba ahí, por ejemplo. Ah, Porque mira. bueno, él físicamente era particular, tenía, físicamente era fácil de reconocer sus características, no era muy alto, era más bien ancho, con poco pelo, y un rostro también como con facciones muy marcadas, pero por ejemplo usaba siempre unas camisetas, unas remeras a rayas horizontales, por ejemplo. Él siempre usaba eso. O cuando iba a las corridas de toros, usaba un trompetín y siempre él tocaba ese trompetín que tenía como unas bolitas rojas colgadas y le gustaba llamar la atención o por ejemplo se dice que los que pasaban fuera de su taller se escuchaba que Picasso gritaba soy Dios desde adentro. O sea, o, por ejemplo, otra, hablando de lo que te decía, de que él ha sabido como ser un buen comerciante, cuando él ya era más conocido en vida, y él tenía una cita de gente que iba a ir a su taller, a veces, por ejemplo, abría la puerta y con un arma les disparaba, pero con balas sin, o sea, sin, de sal, o sea, que tenía solo la explosión, pero no salía el proyectil, digamos, la cápsula, así, lo que despide la bala. Entonces, asustaba a sus compradores o no les abría la puerta y los hacía esperar horas, estando él del otro lado, como para generar cierta expectativa, y bueno, esto así bien excéntrico de como de un desprecio, pero que bueno, lo ha sabido manejar, como otros han sabido, no sé, Dalí también manejar ese personaje que lo ha hecho muy llamativo, con sus bigotes así para arriba, y como que han sabido como no solo hacer bien su arte, sino como la personalidad que acompañaba, bien excéntrica y llamativa, poco común, que hoy en día, por ejemplo, hay cuestiones que no serían tan llamativas, Claro. pero que en ese momento eran sumamente llamativas y que él abiertamente viva una vida como tan liberal y cuestiones de alcohol también, y que mezclaba la política, pero por ejemplo, él tenía una tendencia hacia la izquierda, hacia extrema izquierda y aún era militante del Partido Comunista. Pero por otro lado, o sea, y que sabemos que la izquierda tiene que ver con no hacer, o sea, con una distribución de la riqueza y la igualdad y todo eso, pero él al mismo tiempo le gustaban las cosas caras, la pasaba disfrutando en fiestas con gente adinerada, aunque también se iba a París a tomar bebida alcohólica barata con sus amigos artistas y poetas, o sea, él como que sabía estar en los dos mundos de todas formas. No era solo, no es que él no se juntaba con algunos, pero, o sea, le gustaba la buena vida y los autos caros, descapotables, pero llamar la atención en ellos, pero bueno, también tenía la otra parte así como más política, que la militaba también, pero bueno, para algunos podría ser un poco cuestionable algunas actitudes. Claro. Son esas cosas que generan los artistas, que está, si diferencias su obra, si compras el paquete entero, si solo su Sí, obra, o sea, si lo querés con todo lo que es o no, yo solo quiero su obra, saco al hombre y lo rechazo, es como eso que te produce, pasa con Michael Jackson cantando, si es su obra o también es él, bueno, esas cosas. ¿Qué te genera a vos, ahora Pablo, qué te genera Picasso, vos como artista consolidado que sos, y bueno, sabiendo que un grande como fue él en su obra y en todo lo que hizo, ¿qué te genera, qué te pasa a vos como artista? y a mí me genera, por un lado, admiración en cuanto a hoy en día, tal vez cuando yo estaba aprendiendo a pintar, obvio igual uno siempre sigue aprendiendo, ¿no? Y creciendo como en la técnica y todo, pero antes me fascinaba, por ejemplo, la técnica, cómo él, me acuerdo yo de chico haber visto la película Sobreviviendo a Picasso, si bien es un actor el que hace Picasso, pero yo veía cómo este actor copiaba el estilo de Picasso y se veía, igual hay videos de Picasso pintando, o sea, también lo he visto, por ejemplo, sobre un vidrio, y que lo filmaron a Picasso y se le ve su cara y él pintando sobre un vidrio, o sea, yo veía eso
y me fascinaba como la capacidad técnica y artística específicamente, cuando yo era un poco más chico. Hoy en día lo que me fascina de él es la cantidad de obra que hay, la cantidad de dibujos que hay, la cantidad de cerámicas. Él, si bien es muy conocido por la pintura, pero también era muy buen ceramista, que no es fácil ser ceramista porque no solo es construir con barro figuras, piezas, como se dice exactamente, sino también después llevan un proceso de horneado, que esa pieza no debe explotar en el horno si quedó aire adentro del barro, en fin, son procesos muy largos los de la arcilla, y él los llevaba obviamente de forma excelente, hacía aún hasta platos con su arte ahí pintado, hacía escultura, tenía convicciones políticas, tenía creencias en cuanto aunque termina, si bien comienza como muy creyente, después también termina pasándose para el otro lado. Eh, la capacidad de él de abordar muchas técnicas, la escultura, la cerámica, la pintura, el dibujo, aún el tema más cuestiones filosóficas de pensamiento, cómo él hizo una personalidad con todas sus excentricidades, como que me fascina más su variedad, cuán prolífico fue, cuán valiente fue también para su época, cuán arriesgado, cuán jugado, como que me fascina más como toda esa parte productiva de él hoy en día. Claro. Tenía también, lo tocaste un poquito el tema en cuanto a su musa, tenía una muy en particular que está Ujú. retratada en varios, hay una como que está con la cabeza acostada, así, no sé cómo se llama. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, esa fue, yo ahora en este momento creo que llamaba Sí, María Teresa en francés, creo que era el nombre, eh, que es muy lindo lo que decís, para mí es sumamente romántico también, porque justamente ella coincide como con esa época de cubismo donde para mí fue o sea, yo amo toda la obra de Picasso, desde la súper compleja como cubista hasta otra más sencilla que ha hecho una palomita y nada más, con una simple línea, o un toro con un solo trazo. Pero creo que la etapa de cubista, esa en la que él estaba con ella, con esta María ahí, y pintaba cubismo y con mucho color, ya ni siquiera era el cubismo como un poco más, eh, no sé cómo diría, de los primeros pasos del cubismo, sino que ya era un cubismo donde se notaba que él realmente había abandonado completamente cualquier tipo de tendencia anterior, sino que él ponía colores diferentes, eh, como contornos completamente definidos y cortados, y no como que lo confundía un poco con el fondo, como en algún momento se hizo un poquito con el barroco, sino que realmente es como que coincide para mí esa explosión artística de Picasso al mismo tiempo que compartía su vida con esta mujer, por ejemplo, y que la retrataba muchísimo también, como dijiste, sí. Así que para mí eso va de la mano ahí con esta musa que la tenía en esos momentos. tengo una duda muy personal con respecto a los artistas, o sea, cuando se ven las esculturas, llama la atención cuando retratan los cuerpos y el detalle del cuerpo. ¿Es algo anatómico, buscar anatomía, es un concepto más erótico? Realmente me llama la atención, me provoca duda, ¿qué es que busca? ¿Conocer, Mm. que la gente conozca algo? ¿Qué? Y es re buena la pregunta, porque creo que todo el mundo, no sé si todo el mundo se lo pregunta, pero sí la gente tiene ideas como diciendo, no, pero esto ¿por qué lo hacen? O creen que todos los artistas les gusta pintar gente desnuda, o sea, no sé si todo el mundo se lo pregunta, pero creo que es un tema bastante controversial, mejor dicho, eso es lo que quiero decir. Hay? Sí, mira, por ejemplo, yo cuando estudié nos enseñaron, o sea, tuvimos en la materia de dibujo que hacer modelo vivo durante algunos años. Y por ejemplo, a mí lo que me enseñaron es una cuestión más técnica, en el sentido de, bueno, esto es, por ejemplo, un brazo, para decir una parte no tan controversial de la figura, ¿no? Eh, esto es un brazo que está en esta posición apoyado con la mano en la cadera.
Bueno, pero no lo pensamos como un brazo, sino que lo pensamos como una figura geométrica que baja y se genera un triángulo, no sé, equilátero con un espacio de hueco de oxígeno, pero que tiene una forma circular, corta, bueno, en este caso yo tengo una camisa, pero una cuestión más de análisis, de, como si estuviéramos dibujando un jarrón, un florero. Esa es por lo menos la forma en la que a mí me lo enseñaron y en la que sé que se maneja mucho, porque a veces se interpreta como que es una cuestión como sexual o erótica, y a veces nada que ver. Es Pero anatómico, nada más más anatómico. exactamente, tiene que ver con la anatomía y el desafío que a nosotros como artistas nos pone enfrente esta situación, de decir, una que todas las personas son diferentes, otra que con una pequeña variación de la posición de la cabeza ya cambia y uno tendría que cambiar la ubicación completa de dónde va a ubicar en la hoja si quiere que el protagonismo lo tenga la cabeza, o no es lo mismo dibujar un brazo para arriba que un brazo que te está apuntando un dedo, o sea, todo es un desafío inmenso y hermoso. Pero sí también, y esto es algo que se le atribuye a Picasso, que no solo fue una cuestión estética, o anatómica, de disfrute de pintar, sino que también a veces fue como una cuestión de, venía a mi taller que quiero hacer una pintura y en realidad tener otros intereses. Es como que fue algo que es, como que se dice mucho de él esto, Es y un- que también hoy en día, como por otro lado, a mí me ha pasado también como artista, que hubo gente, chicas, que me han dicho, uy, cómo me encantaría que me hagas un retrato, o que me hagas una pintura, y ya en realidad no quiere, se nota que son otros intereses, o sea, también por el otro lado, por la idea de la persona, a veces usan el arte como excusa para otras cuestiones, ¿no? Que después uno, según sus convicciones, sus valores, acepta, no acepta, o, ¿no? Claro, genera todo un mito y todo unas... Exacto. ¿Sabes, por ejemplo, por qué ha crecido mucho todo este tema, este mito, para llamarlo mito, aunque es real también en algún caso? Pero es el mínimo, ¿eh? Es lo mínimo, o sea, es más mito que realidad igual. Por culpa de la película Titanic. Sí, Porque Jack como que la dibuja a Rose, creo que se llamaba la chica, sí, y termina toda una situación cinematográfica bastante subida de tono, digamos. sí, sí. Pero bueno, culpa también de esa película y de otras, se llega como a esas conclusiones. Claro, Aunque las hay. se desvirtúa Sí. el objetivo del arte, que es algo más de la anatomía, de Ujú. investigar, de saber pintar un cuerpo, un brazo, una mano, una cabeza. Hablamos una vez que hay algunos que incluso tienen cráneos para saber pintar la cabeza y demás, que es Sí. algo que es muy interesante, que otro lo ve como una excentricidad, bueno, no, tiene el cráneo para saber dibujarlo y demás. Bueno, ¿qué crees cuál es su legado más grande de Picasso es esto del cubismo? Ya me contaste lo que te pasó a vos, cómo debería una persona, si tiene la oportunidad, no sé, de ir a una galería de arte, yo como te dije, lo veo por la compu, pero alguien que dice, bueno, puedo ir a una galería y mirar una obra ahí, en vivo y en directo. Ujú. ¿Con qué visión tiene que estar ahí para que no se pierda nada, para que no se pierda nada, que esté todos sus sentidos atentos a la obra? Mirá qué bueno. Y yo creo que primeramente, si uno tiene la posibilidad, es pensar que está frente a una obra de alguien que es uno de los pintores, si no es que es el pintor, yo creo que sí, se podría decir, junto con tal vez Van Gogh, más renombrado, más famoso de la historia del arte. Entonces ya el hecho de saber que uno está frente a un Picasso, decir, bueno, algo acá tiene que haber, como estar abiertos, a ver qué, por qué es esto.
Después, si querés, incluso hay una frase de Picasso que dice que fue a tomar un café o a comer algo en un lugar, y el mozo lo reconoce que era él, y cuando Picasso pregunta, bueno, ¿cuánto es? Igual todavía no era el Picasso súper famoso que conocemos nosotros hoy en día. Así que es un poco también parte de la excentricidad de esta respuesta que él tuvo. Cuando el mozo le dice, no, señor Picasso, ¿cómo le voy a cobrar a usted? Tome esta servilleta y hágame un dibujo en la servilleta y estamos a mano. Y Picasso le responde, yo te dije que quiero pagar la cena, no comprarte el bar. Porque él tenía como esa valoración de su obra, aunque sea un simple dibujo en una servilleta. Eh, entonces yo creo que de entrada como estar abiertos a decir, bueno, este hombre es súper famoso y ¿por qué? Si uno tiene la posibilidad antes de estudiar algo o de ver este video, de decir, bueno, voy a ver una obra de Picasso, pero antes voy a ver el programa de María, de Lo dijo un libro, porque me acuerdo que hablaron de Picasso, voy a ver ese programa otra vez, escucharlo en internet, en YouTube, porque voy a ver una obra de Picasso. Entonces, ahí uno ya, pero es medio verde, es medio azulado, esto debe ser del periodo azul. Es medio rosa, rojizo, cálido, debe ser el periodo rosa. O figuras geométricas y está el ojito ese medio egipcio de frente y la nariz de costado, pero el otro ojo de frente también. Esto debe ser cubismo. O mirá, sí, pintó todo toros, porque le gustaba, o pintó mujeres, sí, claro, porque a él le gustan mucho las mujeres. Eh, Así que creo que si uno puede investigar antes de verlo, va a poder descubrir un montón. Y después hay una obra de Picasso, un estilo de obra, pero ya de él, cuando era ya mucho más grande, que tiene que ver con la síntesis. Y probablemente vean obra de esta, es muy probable porque hizo mucho de esta obra también, que por ejemplo es una paloma en un solo trazo, un toro en un solo trazo, un cuerpo descansando, recostado en un solo trazo. Y por ejemplo, en esa clase de obra, lo que es muy valorable es la síntesis, como la simpleza, como con un simple trazo tan libre, al mismo tiempo está completamente controlado y uno puede ver una mano que sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, si uno se enfrenta a esa clase de obra de Picasso, que como te digo, al mismo tiempo al ser una obra tan sencilla, él hizo obra y obra y obra y obra y obra y obra, ¿no? Entonces muy probablemente también uno vea esa clase de obra de Picasso, que tal vez no es tan impactante como un Guernica que tiene, no sé, más de 10 metros de tamaño y no sé, o el cubismo que es súper colorido, por ahí no es tan impactante, pero es impactante el hecho de que sea un Picasso. Claro, exactamente. Y hablemos ahora de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo Larrañaga? ¿Qué está haciendo con el arte? ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Querés contarle algo a la gente? Si a la gente le entró, le picó el bichito ahí de la curiosidad, de querer empezar, a lo mejor le gusta mucho, le emociona, se la pasa pintando, dibujando. ¿Cómo los podés ayudar vos? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, una que estoy dando clases de forma online, únicamente de forma online, y a personas de diferentes provincias, diferentes ciudades, así que pueden conectarse conmigo o con vos también y podemos ahí tener un contacto, les cuento todo de las clases. No, es para gente muy experimentada y para gente cero experimentada, que no tiene conocimiento de nada, solamente las ganas de empezar. Hay clases grupales, hay clases individuales, y además lo hago bien económico realmente. O sea, a mí la gente me dice, Pablo, pero ¿por qué no cobras más? Y porque a mí me gusta que la gente tenga como acceso al arte también, y que hace bien, se descubren a ellos mismos lo que pueden llegar a ser, y también ganan como conocimiento, por ejemplo, para técnico, hasta para disfrutar de una obra de Picasso o de cualquier otro, de entrar a una sala de espera de un, no sé, de un dentista y que siempre tiene ahí una lámina o un cuadrito colgado, y poder apreciarlo y estar ahí, y se hace más feliz la espera también. O al revés, estar esperando un colectivo y poder estar dibujando algo que uno está viendo o que está sintiendo en ese momento.
realmente es muy linda la vida cuando uno la acompaña con arte, con expresión, o incluso, no sé, gente que me ha dicho, me encantaría pintar un retrato de mi sobrinita, y ahí vamos, de forma online se puede tranquilamente. Gracias a Dios, hoy en día tenemos esa posibilidad de la tecnología y es muy lindo cómo se puede, realmente se puede enseñar arte, se puede aprender del otro lado. Y eso por lo después también, mi obra, siempre estoy pintando. eh, Pinté mucha obra abstracta en pandemia, bien colorida, bien feliz, como todo lo opuesto a lo que se vive en la pandemia, digamos, por la pandemia. Y también un poco lo que yo he como anticipado, que después me estuvieron pidiendo, algo que yo en un momento mencioné hace unos años, al inicio de la pandemia, que mucha gente iba a querer obra feliz, obra de paisajes, obra de flores, obra colorida, porque era, o sea, no quería más tristeza y encierro y angustia. Entonces estuve pintando mucha obra de paisajes que me encargaron, de flores, o abstracta bien colorida también. E incluso últimamente estuve pintando hasta un retrato para una pareja que se está por casar ahora en un par de días, que él es de Estados Unidos y ella es de Perú, así que bueno, la tuve que pintar, enrollar y mandar, así que también hasta retratos anduve haciendo últimamente. Así que muy Descubrí que el hecho de no tener que salir de mi casa para ir al taller, eh, realmente me gustó, ahí o sea, me ha servido de inspiración Picasso. Bueno, pintar, pintar y pintar también. Y dibujar, dibujar y dibujar. ha sido muy productivo estar. Pa- Para mí, sí, el primer año de la pandemia ha sido más de reflexión. Y después de introspección, de buscar la fe, de seguir creciendo en la fe, mejor dicho, para todo el desafío que se presentaba. Eh, pero bueno, después ya el siguiente año y hasta ahora ha sido más de producir. Sí. Así que bueno, yo quiero invitar a la gente que, bueno, que entren en las redes sociales de Pablo Larrañaga, que miren sus cuadros, que le encarguen, que compren, a la vez que si tienen un interés de acercarse al arte, que puedan hacer sus cursos, porque tal vez sus niños tienen algo. Sí. No sabemos si son el próximo Picasso o el apellido que sean, y bueno, darle esa oportunidad, darle esa herramienta. Así que bueno, Pablo, de mi parte te doy muchísimas gracias por la entrevista, por habernos hablado de este libro de Picasso Creador. Muchas gracias, María, a vos, a tu audiencia, que sé que es gente muy amigable siempre y me encanta también, te agradezco que le hayas dado lugar una vez más al tema a la expresión artística le da siempre, pero también una vez más al tema de la pintura, que es algo que nos hace muy bien a todos los artistas, tener ese espacio para hablar de arte y vos brindás de una forma tan cálida y tan excelente también con tu análisis del ojo y de egipcio y el de Picasso, fue maravilloso. Así que muchas gracias, María. A vos, nos encontramos en un próximo Lo dijo un libro.